Amados hermanos, Dios los bendiga mucho. Para permitirle a ustedes la oportunidad de repasar el material de la clase de discipulado, hemos preparado esta serie de clases digitales. Recuerde que estas lecciones las puede repetir tantas veces como encuentre necesario. Como saben, estas clases están basadas en la guía o revista publicada por la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en Puerto Rico, titulada Camino al Discipulado. La revista contiene 13 lecciones que están divididas en 2 unidades, como distinguimos a continuación. La primera unidad contiene 6 lecciones que explican los fundamentos de la fe cristiana, tales como: ¿qué utilidad tiene la Biblia para el cristiano?, el plan de salvación, el significado de Jesucristo para nuestra fe, cómo el amor mutuo es un distintivo de nuestra fe, la oración y la función del Espíritu Santo como nuestro ayudador. La segunda unidad contiene 7 lecciones. Estas presentarán los puntos sobresalientes de la historia del pensamiento y práctica de las congregaciones iglesias cristianas, discípulos de Cristo. Algunos puntos considerados en esta segunda unidad lo son: los orígenes de nuestro movimiento, las creencias y prácticas básicas tales como el bautismo, la cena del Señor, la mayordomía cristiana, y el gobierno y estructura administrativa de nuestra iglesia. Esta lección es la primera lección de la primera unidad donde deseamos repasar los fundamentos de la fe cristiana. El título de la lección es Un mapa para el camino y está basado en la porción bíblica de Juan capítulo 1 versículos 1 al 5 y el versículo 14. Continuando con el capítulo 20, versículos 30 al 31. El verso central se encuentra en Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Versión Dios habla hoy. La porción bíblica leída se encuentra en el Evangelio según San Juan. Este libro se localiza en nuestras Biblias en la sección conocida como el Nuevo Testamento. Nuestra Biblia no es un solo libro, sino una colección de libros que totalizan 66 libros. Esta se divide en 2 grandes secciones conocidas por la fe cristiana como el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, donde se narra la historia de Israel, y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros y narra la historia de Jesús y los comienzos de la iglesia cristiana. Dentro del Nuevo Testamento se pueden distinguir en términos generales 3 géneros literarios, o subsecciones. El primero de estos géneros literarios lo son los evangelios, que pudieran clasificarse como biografías antiguas. En los evangelios encontramos la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros y su mensaje. Esta sección contiene 4 evangelios, entiéndase así: al Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y finalmente el Evangelio según San Juan. Los evangelios aproximadamente cubren los primeros 33 años de nuestra era, que fue el tiempo estimado de la vida y ministerio de Jesús. Siempre recomendamos que si usted desea comenzar a leer la Biblia, que comience con el Evangelio según San Marcos o San Juan. La segunda sección, o género literario, lo es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una narración histórica de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos cubre aproximadamente del año 33 al año 67 de nuestra era. La tercera sección o género literario encontrado en el Nuevo Testamento lo son las cartas, que era uno de los medios de comunicación utilizado durante el primer siglo. Las cartas posiblemente cubren un espacio de tiempo entre el año 50 hasta el año 110 de nuestra era. Estas nos dan una visión de la existente problemática y discusiones mantenidas por la Iglesia en dicho periodo. Este mapa muestra el gran espacio territorial mantenido por el Imperio Romano y principalmente compartido por la Iglesia cristiana, siendo esencial la comunicación por carta debido a su ampliación territorial. A través de esta lección queremos discutir la importancia que tiene la Biblia para el cristiano. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué encontramos en la Biblia? ¿Qué nos dice? ¿Cómo podría ser útil esta para nosotros? ¿Quién nos dejó el mensaje detallado en la Biblia? Como comentamos antes, el título de esta lección es Un mapa para el camino. Todos hemos usado mapas alguna vez en nuestras vidas, así sea para localizar un establecimiento dentro de un centro comercial o para llegar a algún lugar desconocido. Originalmente los mapas eran de papel, hoy día contamos con aplicaciones, GPS, y GPS. Los mapas nos ayudan a encontrar el camino correcto, nos ayudan a dirigirnos a través de la vida. Dios nos ha provisto de un mapa para ayudarnos a encontrar el camino de la fe, el crecimiento espiritual y discipulado cristiano. Ese mapa es la Biblia.
Aquí encontraremos toda la información necesaria para establecer y mantener una relación correcta con Dios. A través de la Biblia conocemos el plan de salvación provisto por Dios, el cual discutiremos en nuestras próximas lecciones. Leamos la porción bíblica de San Juan capítulo 1 versículos 1 al 5 y el versículo 14. Continuando con el capítulo 20, versículos 30 al 31. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Análisis de la lectura. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo conocemos que Él desea de nosotros? ¿Cómo nos comportamos de forma que nuestro estilo de vida esté de acuerdo a los que Dios espera de nosotros? Nuestra condición humana nos aleja de Dios porque hacemos las cosas que no le agradan y no practicamos ejercicios espirituales que nos acercan a Él. En las próximas lecciones discutiremos acerca de estos ejercicios espirituales, tales como el estudio de su palabra, la oración, el ayuno, la alabanza y la meditación. Estos nos conducen a Él y nos ayudan a conocerlo mejor. Otra pregunta que nos hacemos es cómo Dios se revela a nuestras vidas, cómo nos muestra su carácter y cómo comunica su voluntad. Dios habla a la humanidad de diferentes maneras. Nos habla a través de la creación. La belleza de la creación y sus misterios muestran la existencia de Dios. También Dios se muestra a través de la historia y cómo interviene en ella. Dios nos habla a través de personas que ha escogido para ese propósito. En el Antiguo Testamento nos habló a través de los profetas y en el Nuevo Testamento a través de Jesús y sus discípulos. Nuestra fe cristiana afirma que Dios se reveló de manera especial en la persona de Jesús de Nazaret. Dios se hizo humano a través de Jesús, siendo así la perfecta revelación de Dios. Si en alguna ocasión tenemos duda de nuestra conducta, nos debemos preguntar qué haría Jesús en esas circunstancias. Para conocer y entender qué haría Jesús hay que conocer su palabra y hechos. Esto lo hacemos a través de la Biblia. Nos indica Juan en la porción estudiada que Jesús es la palabra encarnada de Dios, y la Biblia es la palabra escrita de Dios. La Biblia nos revela la palabra y voluntad de Dios. En ella encontramos la historia de la creación, del pueblo de Israel y de Jesús. También nos narra la historia de la naciente iglesia cristiana. La Biblia nos guía y describe el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Aplicación de la lección. La Biblia nos explica cómo Dios se ha revelado a la humanidad a través de los tiempos. Recoge las enseñanzas reveladas a los profetas y los apóstoles. Contiene las profecías que anunciaron la venida de Jesús y los evangelios hablan de su ministerio, muerte y resurrección. Para conocer a Dios, Jesús y el mensaje del evangelio tenemos que leer la Biblia. Para aprender quién fue Jesús, cómo vivió y qué enseñó tenemos que estudiar la Biblia. La Biblia contiene todas las enseñanzas necesarias para conocer a Dios a través de Jesucristo. La Biblia nos enseña cómo tener una relación correcta con Dios. Es el mapa, la guía del cristiano. La fe cristiana reconoce la autoridad de la Biblia para dirigir nuestras vidas a nivel individual y comunitaria. La Biblia nos enseña a escuchar y obedecer la voluntad de Dios. Los nuevos creyentes deben comenzar leyendo el Nuevo Testamento, luego leer el Antiguo Testamento a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de Jesús y la Iglesia. Resumiendo, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Tiene la información necesaria para desarrollar nuestra relación con Dios y Jesucristo. La Biblia tiene la autoridad para guiar nuestras vidas de forma individual y colectiva. Los nuevos creyentes deben comenzar leyendo el Nuevo Testamento, luego leer el Antiguo Testamento a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Por favor, incluya sus preguntas en la sección de comentarios y las cubrimos en la reunión de la clase. Gracias y Dios los bendiga.